Bueno, dice la palabra del Señor. En Mateo 22, 15 al 22 dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto se maravillaron y dejándole se fueron. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, Señor, que podamos nosotros descubrir, Señor, que tú derrumbes, Señor, fortaleza, Señor, en nosotros para construir, Señor, a favor de tu reino en el nombre de Jesús. Amén y amén. Orando me acordaba de un versículo que dice que el Señor dijo que el que no está conmigo está contra mí y el que no recoge desparrama. Amén, Señor. Ayúdanos. Bueno, yo tengo un objetivo hoy. Yo he orado mucho al Señor esta semana a ver si lo logro, pero si no lo logro, pues el Señor sabrá. Yo quiero que hoy entendamos claramente el tributo, de con qué se come eso. ¿Ok? Y su relación íntima con algo bien interesante: los censos. ¿Ok? ¿Y por qué el censo del tributo es un tema controversial, sobre todo en este momento, ¿verdad? El pasaje que leímos hoy, Mateo 22. Y cómo esa controversia está relacionada al Mesías. ¿Ok? Todo eso está ahí metido. Eso significa que hoy mi objetivo es discutirle para que entiendan en contexto, ¿verdad? Entiendan la profundidad, la dificultad de por qué a nosotros se nos hace tan difícil entender algo que los que leyeron el Nuevo Testamento pues lo asumían, ¿verdad? Y es el tributo, ¿ok? El tributo, ok. Ya se preguntarán por qué yo tengo esa imagen ahí. No sé si conocen a esos individuos que están ahí en esa... Bueno, no es una foto, ¿verdad? Es como... Yo traté de hacerle algo ahí más o menos para que no se vieran tan... Entonces se vieran más llamativos. ¿Conocen a esos individuos que están ahí? ¿Alguien sabe si alguno de ellos es buena gente? Ok, conocen, ok, levante la mano los que conocen aunque sea uno, aunque sea uno de esos que está ahí. Okay. A los que conocen por lo menos a dos. ¿Ha escuchado? A dos, por lo menos, a tres. Por lo menos el Aristóbulo. Ok, muy bien. Ok, ok, ok. Pues miren, esa es la dinastía o la descendencia de Herodes. Herodes, el supuestamente grande, ¿verdad? Siempre es importante que nosotros digamos el supuestamente grande, porque de grande lo que tiene es que era un gran asesino macabro. ¿Ok? Herodes fue el que gobernó lo que nosotros hoy en día conocemos como Israel para el tiempo del nacimiento de Jesús. Pero bien poquito después de Jesús nacer, aproximadamente, por eso todavía no se sabe exactamente con precisión qué día fue y qué sé yo, pero es el evento de Mateo y Lucas cuando dicen que Jesús nació, que él mandó a matar a los bebés allá en Belén y toda esa cuestión. Okay. Si ustedes ven ahí, toda esa gente está involucrada en la escritura, o directamente citada o indirectamente. Y ninguno de estos que están ahí, que todos eran de la dinastía de los reyes de aquella época y gente gobernante de aquella época, ninguno de ellos los asociamos como los héroes en el Nuevo Testamento, ¿verdad que no? Eso debe estar claro. Eso debería ser como algo obvio. Es como que Herodías, la que pidió la cabeza de Juan el Bautista, sí, buena gente. No, ¿verdad? O el, o el segundo esposo de ella, Antipas.
Sí, buena gente que pidió la cabeza de Juan. O Herodes, que mató a aquellos bebés y mató a toda esta gente que usted ve aquí, que son sus propios hijos, los mató. Su segunda esposa la mató también. Sí, bien buena gente, ¿verdad? Sujétese a las autoridades que están ahí. Como que hay una disonancia, ¿verdad? Al decir, sujétate a las autoridades, pero yo te presento cuáles eran las autoridades de aquella época, y tú dices, pero es que la Biblia no me enseña que esta gente eran los buenos de la película. Hay como que, ¿verdad? Hay un choque, debería haberlo. Debería haber un choque. ¿Ok? Y ese choque es complejo, y por eso es que el tema de hoy no está fácil. ¿Ok? Así que yo pido que estén conmigo. Si los veo que se duermen, pero suspendemos y seguimos el próximo domingo, ¿está bien? Bueno, les voy a contar algo. Ya tomaron café, supongo que. Ah, bueno, pero comieron también. Bueno, les voy a contar algo. El área de Israel del Nuevo Testamento ya no era independiente. Ya no era independiente. Ya era tributaria desde el año 63 antes de Cristo. ¿Está claro? ¿Ok? Habían dos hermanos asmoneos, que eran los que para aquel tiempo eran la familia poderosa, que se pelearon por el control de Israel. ¿Ok? Se pelearon por el control. Eran dos hermanos, eran de la misma dinastía y se estaban peleando por el poder. Cuento largo corto, uno de ellos que se llamaba Juan Hircano, para poder vencer a su hermano, que ya le había peleado contra él y le quitó el reino de Jerusalén, tuvo que acudir a un romano bien poderoso de la época para poder batallar contra su hermano y recuperar su reino. ¿Okay? Ese se llamaba Juan Hircano. ¿Y a quién acudió? Acudió a alguien, una figura bien famosa, que se llamó Pompeyo. ¿Has escuchado a Pompeyo? Sí. Ok. Pompeyo era una de las 3 personas más poderosas de aquella época que les estoy diciendo, 63 antes de Cristo. ¿Okay? Triunvirato y toda esa historia de Roma que yo espero no dormirlos hoy. La cosa es que, ¿cuál era el trato que le propuso Pompeyo a Hircano? Hircano II se llamaba Juan Hircano. El trato fue, decía, te voy a ayudar, yo voy a vencer a esta gente porque Roma era lo más poderoso ya. Pero tú me tienes que ser tributario. Y yo te voy a instalar a ti, pero no como rey, sino como sumo sacerdote. Escuchen eso, escuchen eso, escuchen eso. Ya Roma desde el 63 antes de Cristo, ya Roma dictaba quién era sumo sacerdote, quién es el que mandaba, quién es el que no mandaba, y tenían que rendirle tributo. ¿Okay? Seleccionaban, dijiste que seleccionaban, pusieron sumo sacerdote. Él le dijo al Cano, yo te voy a instalar a ti, pero no como rey, sino como sumo sacerdote. Pero eso ya no le tocaba a ellos. Que sí, que era sumo sacerdote. ¿A quién le tocaba? Ya llevábamos cientos y cientos de años donde ya eso no era así, por si acaso. ¿Okay? De hecho, gracias por decirlo, porque eso nos hace cuestionarnos. Ok, pues entonces parece que la cosa en Israel no era tan legítima ya, ¿verdad? No, los reyes amoneos no eran de David, del linaje de David, empezando por ahí. Ya Israel le rinde tributo a Roma. El sumo sacerdote es un puesto solamente político. ¿Ok? Ya no se lo Y esto no es en tiempo del Nuevo Testamento todavía. ¿Ok? Ok, ¿qué pasó después? Para que sepan, cuando Pompeyo entró a Jerusalén, él venció, él entró al templo de aquella época, entró al lugar santísimo y dicen que no había nada allí. Para que ustedes vean cuán legítimo era toda aquella cuestión ya desde mucho antes. No sé si que no estaba el arca. no estaba el arca allí. Él fue a llevarse el oro y no había arca, no había nada allí, básicamente. ¿Okay? ¿Qué pasó y por qué no estaba? No sabemos. ¿Okay? Pero ya para ese tiempo, estoy hablando de 63 antes de Cristo, Israel es tributaria, el templo es como un adorno allí, porque no hay ni el arca del pacto está allí, ni siquiera. ¿Okay? El sacerdocio es político, bueno, todo eso. Okay.
de los macabeos. Después de los macabeos, los ammoneos es los que heredan lo que hicieron los macabeos. Se supone que era de esa línea, sí. Ok, pero yo le hice un resumen del último, porque si no, aquí estamos, literalmente, el que le interesa esto, yo tengo una clase, o sea, yo doy esta clase de esa temporada, ¿verdad? Del periodo intertestamentario. Ok. Ya cuando llegamos al Nuevo Testamento, vemos que hay un César. Ya no es la República de Roma. Ahora hay un César, ¿verdad? Augusto, y manda a hacer un tributo donde todo el mundo va y María y José salen y toda esa cuestión que ustedes saben de Navidad, ¿verdad? Ahora, volviendo a Herodes, y ahora sí llegamos aquí, cuando Herodes, al que llaman el Grande, supuestamente, murió, él dejó un testamento, ¿ok? Ese testamento cambió un montón de veces en los últimos años de su vida. ¿Y por qué habrá cambiado tanto ese testamento en los últimos años de su vida? Porque se quedaba sin yo. Porque él mismo hacía quedarse sin hijos. Muy bien, él mismo mataba a sus hijos. ¿Pero por qué? Porque este señor era tan malo, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que ahí es que entra la novela. Por eso es tan importante las novelas. Porque las novelas nos ayudan a decir, sí. Porque si no es así, no entendemos, ¿ok? Va a parecer que yo estoy aquí simplemente dando historia y ya. No. Escuchen, Herodes no era judío de sangre, ¿ok? Yo les dije que antes habían unos reyes que ni siquiera eran de David, y ahora les estoy diciendo que Herodes, quien era el rey, no era ni siquiera judío, ¿ok? Hasta ahí, ¿están conmigo? Ok, ¿por qué está ahí? Pues Herodes le debe su poder a Roma. Repito, Herodes le debe su poder a Roma. Pero tú no puedes dominar un sitio solamente con el poder de Roma si estás tan lejos de Roma. ¿Y cómo entonces él se metió ahí? Bueno, porque él se casó con una mujer que se llamó Mariamna. Y Mariamna era nieta de Hircano. O sea, Mariamna sí era sangre de la que los judíos de esa época, que tampoco es legítimo, pero según la Biblia, pero Mariamna era heredera de los ammoneos. Entonces, Herodes se casa con Mariamna y tiene 2 hijos con Mariamna. Él tenía otro matrimonio, pero no voy a hablar de eso porque aquí estamos toda la vida. De eso deberá ser una miniserie de 4 años. Sus 2 hijos, Alexander y Aristóbulo, los 2 hijos de Herodes con Mariamna, que son los más legítimos. ¿Por qué? Porque ellos 2 sí tienen sangre judía ammonea a través de su mamá. Porque para aquel tiempo, para que sepan, para aquel tiempo ya los judíos entendían que la línea materna sí heredaba reino. Eso tiene que ver con Lucas, la genealogía de Lucas, ¿verdad? Que la genealogía de Lucas tiene que ver más con la mamá, ¿verdad? Bueno. Eso me recuerda, me recuerda lo de cuando la mamá de los Zebedeos va y aboga por él. Como que esa la madre tenía un papel más importante. La madre, para este tiempo, los judíos cambiaron su doctrina, mira, bíblica o no. El punto aquí es que cambiaron su mentalidad para decir, sí, a través de la madre también tenemos el derecho al reinado. ¿Okay? Entonces, porque en el Antiguo Testamento también hubo otras mujeres que no tenían varones en su familia y no sé quién estaba reinando, pero ellas heredaron. Eso es antes de los reyes, eso es sí, para el tiempo de los... Sí. La cosa es que, obviamente, eso cambia políticamente, no bíblicamente. Podemos tener otra discusión. Pero políticamente, pues, Ivy venía la cosa. Pero para este tiempo, los judíos estaban volviendo a aceptar que a través de la línea materna, pues se podía. La cosa es que ellos 2, Alexander y Aristóbulo, entonces son más legítimos que su propio padre. ¿Escucharon eso? Alexander y Aristóbulo son más legítimos que Herodes. ¿Y qué usted cree le pasó a Herodes? Pues se puso celoso. Obviamente. Tenía la perse, como decimos nosotros. Así que los mandó a eliminar en algún momento dado. Pero antes de eso mandó a eliminar a su propia esposa, Mariamna. La cosa es que
Eso es bien importante, sumamente importante. Porque Herodes no solamente no era judío de sangre, era edomita de sangre. Era idumeo. Entonces, los que saben de Biblia, que han leído edomita, saben que los edomitas y esta gente, ¿verdad? Se supone que no se llevaban. Pasaron muchas cosas que llegó a ser así. ¿Ok? Lo que estoy diciendo con todo esto es que Herodes le debe su poder ¿a quién? A Roma. A Roma, ¿verdad? A Roma. Pues su papá fue un ejecutivo importante para el tiempo de Hircano, y Hircano le debía todo su poder a Roma también. ¿Ok? Los que les digan a ustedes que no, que los judíos perdieron su independencia después de que Jesús nació, eso no es así. ¿Ok? Pero nada. Ok. ¿Quién entonces iba a ser el próximo en línea? Bueno, el próximo en línea iba a ser este individuo que está ahí, que dice exiliado, que se llamaba Boeto. Otro Herodes más. Eso es confuso porque hay muchos Herodes. Herodes este, Herodes el otro, ¿verdad? Pues Boeto era el próximo en la línea, porque este ya estaba muerto hace tiempo, que no voy a hablar ni de él. Alexander Aristóbulo, muerto también. Y Herodes Boeto es el próximo en la línea. ¿Ok? ¿Hasta ahí están conmigo? Sí, era hijo de él, con otra esposa. ¿Okay? Lo voy a leer ahora. Dice, hay quienes entienden que Boeto estaba casado con la hija de Aristóbulo llamada Herodías. Herodías. ¿Saben quién es Herodías, verdad? La mamá de Salomé. La que manda a picar la cabeza a Juan el Bautista, ¿verdad? Con tu sobrino. ¿Perdón? Con tu sobrino. ¿Era con la mujer de su No, él estaba casado con Herodías y le recordé a su hija. Sí, él estaba casado con Herodías. Perdón. Herodías era hija de Aristóbulo. Sí. Sí. Es que pensé que estabas hablándome del otro. Ok. Pero con Boeto. Boeto es tío de Herodes. Sí. Sí. Pero es como de otra mamá. Otra madre. Sí, otra madre. Ok. junto con Juan, ¿no? Ahí estamos llegando al asunto del Nuevo Testamento. Sí, no, esto es porque una novela y de hecho créanme que estoy cortando grasa aquí. Herodías. ¿Está cortando episodios? Sí, mucho. Estoy adelantando. Ok. Boeto estaba casado con la hija de Aristóbulo, su hermano. Para la versión completa se tiene que suscribir a tu canal. Suscríbase para más. Pues Herodías es la mamá de Salomé y ya saben todo el revolú con este Juan. Ok. ¿Qué tiene que ver todo esto? Nada, la Biblia, para que sepan, en la Biblia hay quienes pensarían que cuando la Biblia habla de que este estaba casado con Herodías después, que eso lo voy a hablar ahora, estaba hablando de de Filipo, pero no. Lo que pasa es que el chisme aquí es que Felipe y Boeto también es Felipe. Y en la Biblia, estos dos son, el primer nombre de este y de este es el mismo, Felipe. Estos dos son Felipe. Estos dos que están aquí son Felipe. ¿Ok? Entonces, en el Nuevo Testamento solamente dice que era la esposa de su hermano Felipe. Pues, ¿cuál de los dos? Pues parece ser que es este, Boeto. ¿Ok? Nada. A Boeto nadie lo quería. De hecho, Boeto, por el nombre, a Boeto lo sacan rápido. Él, para evitar que su padre lo mate, como hizo con su hermano, coge y se va para lejos, para allá, para Roma, no sé para dónde, y se escondió por allá. Perdón. Porque supuestamente él había conspirado de matar a su padre, que lo más probable lo hizo, porque la verdad es que tiene que estar todo el mundo nervioso, porque Herodes mandaba a matar a medio mundo ahí a última hora. ¿Ok? Y así él vivió exiliado. Ahora, ese reino grande de Herodes, pues entonces, acuérdense, Herodes dejó un testamento y se siguen matando y yendo los hijos. Entonces, ¿quién es el próximo en la línea?
Arquelao. ¿Okay? Les voy a hablar de Arquelao ahora, pero denme un segundo. Para que entiendan algo. El territorio de Israel para el Nuevo Testamento está dividido en 4 pequeños reinos. ¿Ok? En 4 pequeños reinos. Se lo voy a enseñar aquí para que... Déjame decir, se lo puedo enseñar rápido para que no se me pierdan tanto. Míralo aquí. Así era más o menos la división. ¿Ok? No lo voy a discutir todavía, pero es para que tengan una imagen en su mente. Esos 4 reinos están divididos y a Arquelao le va a tocar Idumea y Samaria. A Herodes Filipo le va a tocar Traconite y Turea. A Herodes Antipas le va a tocar Galilea y Perea, y a Salomé, que es la hermana de Herodes, que realmente no era hija, era su hermana, le tocó una área que se llama Yamnia, bien pequeña. ¿Okay? Eso es lo que llamamos un gobierno de 4 tetrarquías. Por eso Lucas es bien específico. Dice tetrarquía y te dice, cuando este fulano era tetrarca en tal sitio, cuando este, o sea, se pone un poquito complicado, porque es bien específico Lucas, sumamente específico. Ok, a ese reino de 4 gobernantes nosotros le llamamos tetrarquía. César Augusto había declarado que el reino de Herodes el Grande sería gobernado por esos 4 reyes independientes, pero que esos reyes independientes, escuchen esto es bien importante para entender por qué yo estoy trayendo todo esto. Estos 4 reyes independientes, que ya para el tiempo de Jesús no hay 4, lo que hay son realmente 2. Esos 4 reyes iban a tener que rendirle cuenta a los jueces del Sanedrín. Y el Sanedrín se reunía ¿dónde? En Jerusalén, que es en Judea. ¿Okay? En el reino de Judea. 4 reinos. Uno de ellos, el más importante, era Judea. Judea le tocó a Arquelao. ¿Okay? Entonces Herodes dejó un testamento y dijo, no va a haber un solo rey. Y no va a ser el Boeto, porque Boeto me quiso matar, así que se vaya. Se va a hacer 4 reinos en vez de 1. Y lo van a heredar mis 3 hijos y mi hermana, que no la puse ahí, pues porque gracias a Dios ya se salvó que no la mataron. Y que no fuera hija tampoco. Ok. Arquelao le va a tocar Judea. Y Judea es el reino de los 4 más importantes, porque ahí está Jerusalén. ¿Okay? Y el Sanedrín se reúne en Jerusalén. Así que lo más poderoso de Israel está en Jerusalén. ¿Okay? Hasta ahí, ¿estamos bien conmigo? No están tan perdidos. Bueno. Arquelao, vamos a hablar de Arquelao rapidito, porque esto ya sale en el Nuevo Testamento, todo esto sale en el Nuevo Testamento. Arquelao, la cosa es que la mamá de Arquelao no era judía, era de Samaria, era samaritana. ¿Okay? Así que, ¿qué pasa con el reinado de Arquelao? Su papá es edomita, su mamá es samaritana y está gobernando a los judíos. ¿Qué ustedes creen? ¿Cómo se sentían esos judíos ya ahí? Como que esto no nos gusta, esto no nos cuadra. Pero el poder viene de Roma. Ok, gracias. No solamente eso. Arquelao había sido el responsable de las atrocidades más grandes de su papá. O en otras palabras, Arquelao era la mano derecha de Herodes. El que mandaba a matar, pues ahí estaba Arquelao matando, tú sabes. Entre esas atrocidades, él es el responsable de lo que le llaman la purga de los asmoneos. ¿Qué significará eso? La purga, ¿qué es una purga? Cuando tú estás tratando de quitar algo, ¿verdad? Pues Herodes sabía que la competencia más grande para su poder era los asmoneos, así que él mandó a acabar con los asmoneos. ¿Y quién estaba ahí matando a los asmoneos? Arquelao. El caripelao. Okay. ¿Hasta ahí están conmigo? Así que no solamente no lo van a querer porque sus padres no son judíos, sino que también él mandó a matar a los amoneos. Imagínense. Entonces, miren esto, cuando Arquelao, entonces, pues tiene que ser el rey porque es el próximo en sucesión. Augusto dijo, esa es la que hay, es lo que yo diga. Pues Arquelao llega al reino y lo protestan. Hay una protesta bien grande. No queremos a este tipo que sea.
¿Usted sabe lo que hizo Arquelao? Arquelao mató a 3,000 de los protestantes en el templo un día de Pascua. Entonces tenemos a un tipo que no es judío, en términos de sangre, que siempre que hizo la purga de los almoneos y que ahora, cuando lo protestan, masacra a toda esta gente en un día de la Pascua en el templo. Así que díganme ustedes, Arquelao, sujétense a Arquelao, hermano. Sométase a las autoridades. No, en la Biblia no habla de Arquelao como la buena persona tampoco, obviamente. De hecho, dicen, y yo creo que tienes razón, que la parábola que el Señor habla en Lucas, creo que es 21, cuando habla de este rey que nadie lo quería, cuando él empezó a reinar, nadie lo recibió. Y entonces él dijo, pues venga, que los voy a matar a todos. Él usó la imagen de Arquelao, ¿verdad? De que quien no recibe al rey está frito, ¿verdad? Hay quienes dicen que de ahí es que viene esa imagen que él usó. ¿Ok? Ok, luego, no solamente quedó ahí, sino que también se quiso casar con una mujer que se llamaba Gliafira y era la viuda de Alejandro. ¿Sigue el bochinche? Se quería casar con la viuda de Alejandro, pero la viuda de Alejandro ya se había casado otra vez. Ya se había casado con el rey de Mauritania, que se llamaba Juba. ¿Okay? Así que ahí el Sanedrín dijo, al fin tenemos una forma de decirle a Roma que este tipo no puede estar aquí, porque Roma sabe que ellos se tienen que someter al Sanedrín. ¿Ok? Y el Sanedrín dijo, no, eso no es legal, para afuera. Y obviamente se deshicieron de él. Ahora hay un problema con eso para los judíos. Roma había dicho, el César había dicho, que una vez muriera, escuchen esto, hermano, una vez muriera uno de esos tetrarcas, no se iba a suceder el reino por sangre. O se sacara a un gobernante, no iba a haber más sucesión. ¿Qué iba a pasar? Entonces, ¿quién iba a reinar entonces Judea si Roma dijo que ya no iba a gobernar más nadie de los herodianos? Entonces Roma iba a establecer su gobierno directo. Va a poner un gobernador. Y ahí estamos en el Nuevo Testamento. ¿Okay? Ahí llegamos a Mateo 3, 4, 5 por ahí para abajo. O Lucas 3, 4, 5 por ahí para abajo. ¿Okay? Y todavía Arquelao, Antipas y Filipo están vivos. Sí, Arquelao quedó vivo. Él se quedó con ella. Ella se llamaba Glafira. Se fueron para allá, para Galia. Eso sería Francia hoy, creo que es Galia. Y por allá quedaron para siempre. Y Judea pasa a manos de Roma directamente. Pilato va a ser el próximo en gobernar. Pero no de inmediato. ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí hacemos el paréntesis aplicativo. Escuchen esto. Ya sabemos por qué los principales judíos del Sanedrín y el sumo sacerdote eran poderosos. Ya sabemos por qué. Ya sabemos por qué estaban todos sometidos como quiera a Roma. Ya sabemos eso también. También sabemos y podemos entender por qué si habían unos partidarios de los herodianos, ellos iban a estar del lado de los del tributo de César. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los del partido de los herodianos le deben todo su poder a Roma, a César. ¿Ok? Y por eso es que de ahí que los Césares siempre se derivó el poder de los herodianos. Siempre. No del apoyo de los judíos. ¿Por qué se llaman herodianos? Porque siguen a Herodes. Eran los herodianos, viene de eso. Los herodianos, básicamente, gracias Luli, básicamente un herodiano del tiempo de Jesús, no es que siga Herodes está muerto.
Y los otros Herodes no gobiernan Judea, gobiernan por allá, por Galilea y qué sé yo. Ellos realmente son los fanáticos del César, de Roma, en Jerusalén y toda esa área. ¿Entienden? ¿Ok? También había, bueno, No, dime. Eso probablemente tiene que ver. dentro de la secta de los fariseos, también había herodianos. Exactamente. Hay una posibilidad de que entre los fariseos haya habido escondidito por ahí alguno que otro herodiano. ¿Ok? Se puede entender como se entiende hoy, por ejemplo, como en colonias o en sitios, por ejemplo, que tienen como políticas, diferentes perspectivas políticas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en Puerto Rico, nosotros podemos decir que Puerto Rico es colonia, más sin embargo, tienes tus partidos o personas que siguen muy heavy a los Estados Unidos, quieren que Estados Unidos como que Puerto Rico sea Estado. Sí. Esto tiene entonces las personas que quieren que se mantenga como colonia y después tiene personas que quieren que exacto. Entonces, es como que lo mismo, como tienes a Roma, que como que tiene la soberanía sobre la región de Judea, ¿verdad? Pero entonces tú tienes tus personas judías que quieren que Judea sea, o que Israel sea un país independiente, ¿verdad? Pero entonces tienes quienes también quieren que que Israel forme parte del Imperio Romano, ¿verdad? Porque se benefician del sistema, ¿verdad? Eso es como, se puede pensar de esa forma también. Es que eso es. Tú estás haciendo una aplicación del futuro a exactamente la política de aquella época. Estaban los que querían ser parte de Roma, estaban los que no, estaban los que estaban en el medio, estaban los que jugaban el juego político lo que me convenga, estaba todo eso. Como nosotros en nuestro país lo tenemos, ellos también lo tenían. Gracias, Rafi. ¿Y qué sucedió después de Arquelao en Judea? Eso lo vamos a ver ya más adelante. Acuérdense, los dejé aquí con que Arquelao se fue, pero ¿qué pasó con Arquelao en Judea? Sabemos que pasó a manos de los romanos directamente. Ok, pero, ajá, ¿y qué pasó después? Ya mismo van a saber porque la Biblia lo dice. La Biblia enseña lo que pasó. Ok. Vamos entonces a Mateo 22, 15 al 22. Abran sus Biblias para que lo vayan conmigo ahí, como que no se me pierdan. Porque vamos ahora rápido a hacernos unas preguntas relacionadas a Mateo 22, 15 al 22. Contéstenme ustedes con sus Biblias. ¿Dónde se encuentra Jesús en Mateo 22, 15 al 22? ¿Dónde se encuentra Jesús en Mateo 22, 15 al 22? En Jerusalén, está hablando con fariseos, ¿qué más? Y con los herodianos. Lucas dice que son espías. ¿Qué más? Lucas, bueno, puede ser que esté en una casa de uno de los países. ¿Tú crees que, ok, puede ser? Porque Lucas, como que en el mismo contexto, como que Lucas también dice que puede que esté como que reunido como en casa de uno de los países. Tú dices en este específico texto, O sea, en el de la discusión. Sí, en las discusiones. Ok, eso puede ser. Eso puede ser. Pero recuerden que según Mateo, ¿dónde se supone que dejamos a Jesús la última vez que Mateo te hace una ubicación geográfica del Señor? Es Jerusalén. Entrando a Jerusalén. Es Jerusalén. Pero dice, según Mateo, creo que es Mateo 20 o 21, después de la entrada triunfal, en el templo. En el templo. Por lo menos según Mateo, yo puedo asumir que es el templo. Lo que pasa es que tienen que entender algo. El templo de los judíos no era como lo que nosotros hoy en día pensamos que es una iglesia. Que la gente llega, abre, celebra lo que va a celebrar, cierra la puerta y se van. ¿Ok? Eso no es el templo. Para nada. El templo es un sitio abierto. Tú entras y sales. ¿Ok? Obviamente con sus reglas que están en la Biblia, con el tabernáculo, pero era un sitio bastante abierto. Como una plaza. ¿Ok? Por decirlo así. De hecho, habían plazas dentro de... Ok. Jesús advierte en Mateo que va a ser muerto por los principales, ¿se acuerdan? ¿Cuántas veces? 4 veces. Ahí pasa la entrada triunfal, ¿verdad?
y todo eso. Ok, díganme ustedes, según Mateo, también pueden buscar Lucas si quieren, Lucas es 20. ¿Qué causó la reacción tan fuerte de rechazo al Señor? Por la cual entonces vienen estas personas a buscar cogerlo, ¿verdad? Desprevenido al Señor. Búsquenlo. En Mateo 22. ¿Qué fue lo que causó esa reacción? Bueno, en Mateo 21 y en Mateo 22 y donde ustedes quieran. Muy bien. Muy bien. Sí, parece que Jesús era muy problemático para ellos. Ok. Bueno, en el 21:45 dice, al oír sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que se hablaba de él. Ok. ¿Y qué fue lo que había dicho Jesús antes? Estaba Que estaba hablando de ellos. esto, Estaba hablando de ellos, pero no con él. Está hablando de varias parábolas. Estaban en unas parábolas, ¿te acuerdas las parábolas? dice esto, o sea, hablando de los labradores en la viña, ¿verdad? Como que al final de esa parábola dice, nunca leíste en la escritura, la piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios os será quitado y será dado a una nación que produzca su fruto. Y el que caiga sobre esta piedra será hecho pedazo, pero sobre quien ella caiga, la esparcirá como polvo. Al oír sus parábolas, y los principales sacerdotes y los fariseos comprendieron que hablaban. O sea, Muy bien. ¿Ese es cuál? ¿Cuál versículo es ese? ese es del 40, 22. del 21, del 40 al 46. Muy bien. Dime, sí, me iba a decir algo. No, que sí, como que estaba hablando de que como que el reino se le quitará a ellos y se le dará a una nación. Exactamente. Que como que Jesús le estaba al final de las parábolas, como que Jesús le dice que sí, de los labradores específicamente le dice que como que el reino se le quitará a ellos y se le dará a una nación produciendo sus frutos. Es una amenaza. Definitivamente. ¿Vieron? ¿Crees que ya? Ok, pues entonces les voy a dar otra. Búsquenla ustedes. Busquen el 22 del día del 14. O esa fue la que leíste, perdón. ¿Cuál fue la que leíste? 21. 21. Ok, lean Mateo 22 del día del 14. ¿Alguien que lo lea, por favor? Mateo 22 del día del 14. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y a todas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vio allí a un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle las sirvientas de afuera. Allí será yo y mis dientes, porque no se llaman los Y esa parábola era dirigida a quiénes? A los mismos. Muchos serán llamados, pocos los escogidos. ¿Verdad? ¿De qué está hablando Jesús? De que ellos van a ser rechazados por el Mesías. ¿Ok? Así que está diciendo que el rey, que es Jesús mismo, les está rechazando a ellos. Y le está diciendo que el reino les va a ser quitado de las manos a ellos. ¿Entienden? Y no solamente eso, sino que en Cristo serían quebrantados, porque él dice, yo soy, ¿verdad? Sobre esta roca, quien caiga sobre esta roca va hendido, como diríamos nosotros aquí, ¿verdad? En Puerto Rico. Va hendido. Hasta ahí. ¿Ya entienden por qué los fariseos están molestitos? Ahora, los fariseos y los herodianos no necesariamente es lo mismo. Y la Biblia lo distingue. ¿Ok? Así que esa distinción es importante. Pero los dos no se están nutriendo de... Claro, claro. Pero hay unos que se nutren listamente y otros que se nutren directamente. ¿Verdad? Ahora, los fariseos, muchos de ellos eran principales en el Sanedrín. Y como ustedes saben, el Sanedrín tenía poder. Pero los herodianos, pues ya perdieron su poder en cuanto a Herodes, porque no hay ningún Herodes ahí. No sé qué.
Me imagino que estaban buscando quién iba a ser el que mandaba por ahí. ¿Ok? Ahora, los herodianos no necesariamente en términos de doctrina se llevaban con los fariseos y ni con los saduceos, ni con necesariamente. ¿Ok? En sentido de doctrina. Así que hay algo bien raro que se unan estos dos para buscar cómo coger al Señor, ¿verdad? Eliminar el enemigo común. ¿Verdad? Vamos a eliminar el enemigo común. Ok, otra pregunta. ¿Cuál es la respuesta que creen? Escuchen esto que les redacté con mucho amor. ¿Cuál es la respuesta que creen que anhelaban los espías herodianos hipócritas de parte de Jesús? ¿Qué ustedes creen que hubiese sido lo que ellos querían que le dijera? Cuando le preguntaron, ¿no es lícito dar tributo a César? Bueno, No es lícito. ¿Dar tributo a César? Que no. Para arrestarlo, porque eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que están locos por arrestarlo. Ok, ¿qué es el tributo? Esa es la pregunta de hoy, ¿verdad? ¿Qué rayo es esto? ¿Por qué esto es tan importante? según lo que, Sí, tiene que ver con según impuestos. lo que entendí, es por lo que hizo, por lo que fue, uno de ellos fue a Barón de Roma y le dijo, quiero sacar a mi hermano de aquí, necesito que lo saque. Entonces Roma le dijo, ok, pero me tienes que pagar entonces impuestos. Es por eso. Sí, tiene que ver con... Es por eso, la pregunta es, ¿qué es esa cosa? ¿Qué es el tributo? Nosotros hablamos mucho de tributar, de tributario, de contribuciones. Tiene que ver con rendirse. Dinero. Está sometido, tiene que ver con dinero. Sí, Adoración. todo eso está ahí. Tiene que ver con adoración. Tiene que ver con adoración. Es una aceptación de derrota realmente. Busquen Lamentaciones 1:1. Búsquenlo. Iba a decir también como que una muestra de lealtad al imperio. Exactamente. Busquen Lamentaciones 1:1. Esto es un adelanto del final realmente. Se supone que Lamentaciones 1:1 iba a ser mi final, pero quiero que lo vean. ¿Cómo yace solicitar la ciudad de tanta gente? Se ha vuelto como una viuda, la grande entre las naciones, la princesa entre las provincias, se ha convertido en tributaria. Ahí está hablando el profeta de Jerusalén. Y lamentándose dice que se ha convertido en tributaria. Claro, eso fue para mucho antes de este tiempo. Es una sumisión, está sometido a. ¿Okay? Está subordinado a. Eso implica. ¿Okay? Bien, pero vamos a seguir. ¿Por qué no simplemente entonces el Señor dice que sí, que era lícito entonces tributar a César? Esto es de opinión, esto la Biblia no dice explícitamente por qué, ¿verdad? Pero es una buena pregunta. ¿Por qué si era una enseñanza tan importante? Jesús no dijo, mira, sí, págale, sí. Yo creo que como que lo pudieran acusar como el debate. Entonces, como que Puede ser. no es leal a Dios, por no ser leal a Jerusalén. Estás más cerca. Estás más cerca del reino. ¿Ok? ¿Qué implica tributo? Ya se lo dijeron. ¿Qué enseñaba la palabra ley de Dios en el Antiguo Testamento en cuanto a ese tema? Porque Jesús tiene que asumir lo que asume el Padre, ¿o no? ¿O ustedes creen que el Hijo puede asumir algo diferente al Padre? No, ¿verdad? Así que tenemos que hacernos esa pregunta. Para el Antiguo Testamento, ¿qué significa el tributo? No para nosotros, Que no era para sustentar el tributo. ¿Qué implica el tributo? Sobre todo en este evento, ¿verdad? De una nación a otra. ¿Qué implicaba que Israel le pagara tributo a otra nación? Es que no confían no confían en No, pero tengo dos contestaciones. Dale, sí, dime. Cuando una nación está tributando a otra nación o le está sirviendo es porque lo cogieron cautivo. La mayoría de las veces. Sí. Y la otra es, porque no estoy segura de lo que está preguntando, es que si había un diezmo para el templo, es para sostener la función del templo. Y el que está diezmando el templo está apoyando eso. El que está diezmando para esos gobiernos está apoyándolo, está edificando.
Está diezmando a César, está diezmando a Dagón, está diezmando a otros dioses, ¿verdad? Sí, esas dos implicaciones están también. Porque eso es lo que enseña el Antiguo Testamento. ¿Entienden? Eso es lo que enseña el Antiguo Testamento, no millo. Ustedes pueden leer el Antiguo Testamento y búsquenme en dónde pagarle tributo a otra nación era una bendición. Búsquenmelo. Le voy a pagar lo que me pida. No lo va a encontrar. No está ahí. Salud. ¿Por qué si rendirle tributo a César era una respuesta que estaba clara en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, entonces era algo de controversia para los judíos en el siglo I? Porque esto era un revolución, era cuestión de decir, mira chicos, la Biblia dice que le pague tributo al César, tranquilo. Chilea. Ya el Señor sabía que le iban a arrestar. Escuchen esto lo que yo estoy diciendo. Si ya el Señor sabía que le iban a arrestar, pues entonces ¿por qué está huyendo de que lo arresten? No puede ser la respuesta que el Señor está huyendo de que lo arresten, porque él mismo está diciendo en Mateo que lo van a arrestar. ¿Entienden? El Señor sabe que lo van a arrestar. Pues él no está evadiendo la pregunta porque lo van a arrestar, porque él sabe que lo van a arrestar. Y si la enseñanza está clara en el Antiguo Testamento, ¿por qué entonces el Señor no viene y dice, mira, búscate en la ley tal, dice que sí, que le pagues tributo porque eso es una bendición del Señor? Aleluya. Alaba. ¿Por qué no hace eso? Si ya lo iban a arrestar y él lo sabía. Y si está claro en la ley, pues es cuestión de decirlo. O Jesús está mintiendo. O está ocultando algo. ¿Por qué Cristo no contestó citando claramente las Escrituras como hacía casi siempre? Porque ya su corazón estaba alejado del Señor. Y si el tributo es adoración, es como servir la adoración, pues el Jesús como que le está diciendo que sigan adorando a Herodes, al César, y los que quieran adorar a Dios, pues que adoren a Dios. Eso es una posibilidad aquí adentro. Pero lo que quiero explicarle es que lo que tú estás diciendo es lo que implicaría lo que estamos enseñando aquí. Pero si tú asumes, vamos a asumir el otro lado, si tú asumes que pagar al tributo al César era algo bíblico, pues entonces que Jesús dijera la respuesta a los que vinieron a busconear, que Jesús le dijera, no, pagar el tributo al César, porque eso está claro en la ley, sino que Jesús no contesta así. Jesús no cita la Biblia en ningún momento. Jesús no cita las Escrituras, ¿ok? Como él hacía normalmente. ¿O por qué entonces Jesús no le contestó con una parábola como hizo anteriormente? ¿Por qué no hace una parábola el Señor? Porque el Señor no le contesta con una parábola como estaba acostumbrado a hacer, sino contestaba con la Escritura. ¿Verdad? Hay algo ahí, ¿verdad? Que es diferente esta respuesta. Esta respuesta es bien diferente. ¿Ok? O una mejor pregunta, ¿Jesús tenía que contestar? Él le dijo que en otras ocasiones que no le iba a contestar. Muchas veces Jesús le decía, yo no le voy a decir. Y ya. De hecho, tú no necesitas contestarle que te pregunte cosas. Aquí estás más por enseñarle a los que estaban allí que estaban dispuestos a- Eso debe estar por ahí. Sí, en la enseñanza. Pero están observando. Jesús hace una respuesta bien importante. ¿Ok? ¿Quiénes son los herodianos? ¿Cuál era su interés? Ya solo hablamos, ¿verdad? En convicción a este tema. ¿Y qué de los fariseos en cuanto al tributo al César? Bueno, eso ya más o menos lo discutimos, ¿verdad? Ok. Para terminar hoy, no vamos a terminar hoy, esto es largo. Vamos a leer. ¿Cuál es la razón correcta? ¿Quieres saber cuál es la razón correcta? Suscríbete al canal. De eso es lo que vamos a estar hablando, ¿ok? Porque se asumen muchas cosas. ¿Ok? Se asumen demasiadas cosas. Yo quiero que vayan conmigo, ya vas a ver lo que estuvo pasando. Vamos a terminar con aquel lado y con esto lo dejamos. Vamos a terminar con aquel lado. Hechos 5, vamos. Vayan conmigo a Hechos 5. Con esta terminamos, hermano.
Hechos 5. 5 qué. Vamos a leer del 34 No contestaste la pregunta. al 39. ¿Se No, tiene que suscribir? se tiene que suscribirse. Y Hechos 5, 3, Lo que él va a decir ahora. 24. Vamos a leer Hechos 5, versos 34 al 39. La respuesta requiere que derrumbemos primero un montón de cosas. ¿Ok? Pues yo te puedo dar respuesta, pero no va a hacer mucho sentido si no rompemos todo desde la base. ¿Ok? De hecho, la respuesta la dio ya la dio Samu y también la dio Sheila. Ya la dijeron. Ya la escuchaste, pero, ¿verdad? Ok, vamos a leer esto. ¿Quién quiere leerlo? ¿Alguien quiere leerlo? ¿Alguien quiere leer? Entonces, levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que van a hacer al respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que lo obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que lo obedecían fueron dispersados. Y ahora les digo, apártense de estos hombres y déjenlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerán, mas si es de Dios, no la podrán destruir. No sean tal vez hallados luchando contra Dios. Ay, llenado de no guardar tu riqueza aquí, que se pierden los más se la comen. Realmente, César, todo se pierde a través de él, pero lo que tributa al Señor para su gloria. Ya Carlos está aplicando, muy bien. Tremendo. Ok. Quiero llamarle la atención una palabrita. ¿Dónde está? ¿Dónde está? En los días del censo, ¿dónde está? No la veo aquí. Ah, mira aquí. En los días del censo, la palabra censo ahí es apógrafe. ¿Okay? Apógrafe. Y eso de eso es que vamos a hablar la próxima semana. Pero para que sepan, eso que pasó ahí que está contando Gamaliel. Gamaliel está contándole algo al Sanedrín. Eso ya Jesús resucitó y está en la diestra del Padre. Los apóstoles están predicando el evangelio. Sanaron a un enfermo y por esa razón, como ellos dicen, nosotros no fuimos nosotros, fue Dios quien los sanó en el nombre de Jesús. ¿Recuerdan? Y ahí los meten presos y no saben qué hacer con ellos, están locos por salir de ellos también, igual que con el Señor, y los llevan a Sanedrín. Pero uno de los del Sanedrín es Gamaliel. Y Gamaliel dice, vamos a hablar nosotros un segundo, saquen a los apóstoles, los sacaron. Y ahí Gamaliel les empieza a decir, mira, nosotros ya hemos tenido situaciones. Y le explica todo esto que leímos ahora. Pero esas situaciones son bien importantes. Y él menciona a dos personas. Miren a ver. Teudas, que diciendo que era alguien, dice que unió un número de 400 hombres, pero fue muerto. Tranquilos, si los apóstoles van a hacer lo mismo. No se preocupen. No se preocupen, eso a Teudas le pasó que se fue a pique. Y después dice que después se levantó un Judas Galileo en los días del censo. ¿Qué días del censo está hablando ahí? Cuando Arquelao lo sacaron, ¿se acuerdan que les dije que le iba a decir lo que pasó después de Arquelao? Cuando Arquelao lo sacaron, inmediatamente Roma mandó a hacer otro tributo, otro censo. Inmediatamente. Bueno, los historiadores dicen que eso fue para el 6 después de Cristo. Pero eso yo lo pongo en duda, pero más o menos por ahí. Para el 6 después de Cristo. ¿Ok? Aproximadamente. Se levantó un tal Judas Galileo y dijo, vamos a hacerle la guerra a esta gente. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que impulsó a Judas Galileo? Ahí lo dice el texto, míralo aquí.
Mira aquí, esta palabra que está aquí. Censo, apógrafe. Por el censo. Cuando los romanos dijeron, vamos a hacer un censo porque ya eliminamos, entonces ya no está el rey Arquelao. Ahora vamos a gobernar nosotros. ¿Qué es lo que viene de inmediato? Un censo. Contabilizando como nosotros no contabilizamos. ¿Quién nos hace el censo? Nosotros. ¿Qué gobierno? ¿De dónde viene el censo? Del federal. Y eso no se podía. No sé. Del federal, es que no Según la ley de Dios. Que uno tiene, ¿cómo es que te que tú le inscribes a la iglesia, que tú eres miembro de la iglesia? Ese censo va al federal. Y ese censo se llamaba. Ese censo. No. está brutal. Esa es la palabra en griego para el censo en este versículo, que tiene que ver con lo que Emilio está discutiendo, porque ya van a ver en el próximo capítulo. Eso es más para buscar en los lineajes. Ah. Eso en la novela. Más que lo hace un mandato el censo para entonces así buscar el lineaje de tiene que ver más para tener control, comando, o Sí. sea, El censo tiene que ver con control y dinero. Eso es todo. Yo sé cuánto, Exactamente. si yo sé cuántos hay, pues sé cuánto dinero se supone que estoy recolectando. De hecho, Si hay menos dinero me están robando. De hecho, hay otra de las palabras que voy a discutir después que requiere una tasación. ¿Qué son las tasaciones? Bueno, pues si tú ganas más que yo, pues tú pagas este % y tú me das estas cosas. Pero tú que pagas menos, pues, ¿verdad? Cobras menos, pagas menos. ¿A eso se refiere? Eso es lo que le importa a los romanos. A los romanos no les importaba saber cuántos judíos habían o el linaje del Mesías. Nada de eso, miente. Ellos lo que querían era cobrar su chavito. Y los censos son para eso. El que piensa que los censos son para otra cosa está bien endoctrinado y nosotros estamos rompiendo y por eso ahí fundamentos aquí. está siendo tan específico de siguió y murió y murieron todos los que estaban con él, siguió y murió todos los que estaban con él. Pero se me fue No, porque uno murió y fueron dispersados los que creían en él, ya como los de Jesucristo, hombre que ya se murió y ya, pues, todos los que creían. Sí. Pero ¿qué tiene que ver con qué tiene que ver con Judea Galileo? Les voy a decir. Ya terminamos, por si acaso, hermano. ¿Qué tiene que ver con Judas Galileo? Que Judas Galileo se proclamó Mesías. ¿Ok? Judas Galileo, y Judas Galileo no era cualquier tipo. Judas Galileo era parte del Sanedrín. Eso es algo que no sale en la Biblia, pero sale en la historia. Judas Galileo era parte del Sanedrín. Cuando él ve, escuchen esto, hermano, cuando Judas Galileo ve que al salir Arquelao, lo primero que hace Roma es hacer otro censo, él ahí coge, se va a Galilea, levanta una revolución para bajar a Jerusalén. Y ahí es que, como dice la Biblia, no fue para ningún lado, fueron dispersados. ¿Entendieron? Según la Del linaje de David. Judas Galileo se proclamó del linaje de David. Si era verdad o no, no sé, porque no lo conocí. Pero él se dijo, yo soy el Mesías, cogió su gente del Sanedrín, subió a Galilea, allá hizo un ejército para ir a atacar a Jerusalén, ¿verdad? Y toda esa área. Fueron dispersados. Se va aquel lado. Él está apelando a los judíos. Va a venir Roma y nos va a gobernar. Sí, todo eso está ahí. Tomar el lugar de Arquelao. Yo soy Por eso es que esta palabra es importante, el censo. Pero lo que me está curioso es esa palabra, porque si esa palabra, o sea, apógrafe significa como
como escritura fuera o algo así, ¿verdad? Porque Apo es fuera, ¿verdad? Y grafe. ¿Verdad? Pero es escritura fuera, ¿por qué? ¿Por qué fuera? Lo que pasa es que eso es una palabra para decir anotación, anotar, Un conteo. porque conteo, castigó a David. registro, Sí. registro. ¿Ok? Hay quienes dicen que en la Biblia, de hecho, en el Antiguo Testamento no habían estos registros nada más que ¿quiénes? ¿Quiénes se registraban? Se registraban las familias. Pero no había un rey que registraba a la gente. Y cuando eso empezó a pasar, Dios dijo que eso era una maldición. ¿Ok? Pero eso, no quería llegar ahí hoy, pero llegué, llegué ahí sin querer. Lo que pasa es que, hermano, esa palabra que vamos a hablar de ella después, es la misma para censo. Y la palabra de Mateo, se lo estoy adelantando ya. La palabra de Mateo, en Mateo 22, 15 al 22, para tributo, no es esta. No es apógrafe. ¿Saben cuál es? Kensos. ¿Qué es Kensos? Censo. La adiviné, no lo dije hablar, pero. Porque es una palabra latina, no era una palabra griega. Mateo usa una palabra latina para el tributo. Censo. Así que el censo implica demasiado, mucho más de lo que nosotros tenemos en nuestra mente moderna que implica. Porque nosotros los modernos estamos viviendo en un sistema que no cuestionamos. ¿Ok? Por lo menos habían ahí facciones que más o menos a nosotros nos hace un censo y nada, ay, sí, el censo, qué bueno, voy a saber, yo soy blanco, soy indio, déjame ver aquí, sí, uno mismo se cuenta. Hasta divertido. Y la escuela enseña, mira, el censo este año, le enseñan a los niños. La propaganda del gobierno para que la gente se anime a participar del censo es que eso es para que nos den dinero. Pues ya, pues si tú cuentas, pues hay más dinero. Te lo digo, pues, Pero eso es para que la gente participe. como agricultor, a mí me requieren llenar el censo todos los años para saber si yo estoy alimentando aquí o no. ¿Y qué estoy alimentando también? No, esto es peor que para estos tiempos. Lo de hoy en día es peor. Ya que están en ese mood, pues yo les quiero adelantar entonces esos 30, pero esto lo vamos a discutir con calma en la próxima, porque de verdad que ya hoy ya llenamos el tope. ¿Lo viste? Eso lo hablamos. ¿Quién? Nada, ya estaba dormido hace rato. Lo logré dormir. Mira, si ustedes quieren saber cuál es el sentido, si ustedes quieren saber cuál es el sentido espiritual de un censo, pueden leer esos 30. ¿Ok? Ahí está el sentido espiritual de un censo. Es que no podemos ser maestros o siervos de dos del dinero o de Dios. Vamos a dejarlo ahí, hermano. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a serte fiel y a comprender estas cosas para ir derribando, Señor, todo argumento que se levanta contra ti, el Rey de Reyes. Te damos gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Esos 30. Mira esto. Déjame ver dónde está, espérate. Cuando tomes el número de los hijos de Israel, conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona. Cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad, cuando El único censo que vale la pena es el de Dios. Mira esto. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión y será por memorial de los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. En español de Gurabo, no he visto palabras más religiosas que expiación. ¿Cuál es la otra? Tabernáculo. ¿Dónde está la otra? todo el que sea Rescate. Sí, todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Y ya no hay templo, no hay. Lo quiero dejar al suspenso a propósito, ¿Pero qué tiene que ver? Pero acá avance la novela. Bueno, el avance. Pues le voy a dar el avance.
el avance. El pueblo de Dios tiene un rey. Y ese rey solamente permite un conteo que es para él. ¿Verdad? Como dice ahí. Y ese conteo es para él solamente. Como dice ahí. Significa que al tú permitir ser censado por otro rey, tú tienes otro Dios. Porque este es para salvación. Creación es como salvación. Ahí está conectado a que Dios no te iba a castigar si tú hacías este censo. Sí, ahí, yo entiendo que ahí se está haciendo. Ahí se está, cuando se está ofrendando para que no sean castigados porque están censando. Exactamente. O sea, te estoy cubriendo, pero se supone que tú no hagas esto nunca. Sí. Y tiene que ver con el ejército. Porque no hay confianza. Si yo cuento lo que tengo, no estoy confiando. Si Tiene yo que ver digo, con el ejército. este soldado, pues ya tú no estás confiando en el rey de los ejércitos, tú estás confiando en la cantidad de tus Exacto. armas y de Eso fue lo que le pasó a Gedeón. ejércitos. Eso fue lo que le pasó a David también. Ahí está la maldición que Dios le dice a David, de que él va a matar con mortandad por haber censado. Eso lo discutimos, yo lo iba a revivir ahorita, pero no me va a dar tiempo. Pero hay varias aplicaciones. Hay un montón de Hay aplicaciones. un montón, porque, o sea, lo podemos coger, o sea, tomar como por ejemplo, como, o sea, ahora mismo con el censo general del gobierno federal, ¿verdad? O sea, si nosotros estamos participando, no es que estemos participando, no, pero, o sea, cómo estamos discerniendo nuestra participación dentro de los sistemas en los cuales nosotros, ¿tú me entiendes? Sí, Participamos. sí. Y otra, llegando con las iglesias en general, ¿verdad? Porque entonces, si las iglesias en general están registradas en organizaciones sin fines de lucro bajo un sistema que tributa a un gobierno pagano, ¿verdad? Entonces, literalmente nos estamos sometiendo a otros dioses, por así decirlo. No hay forma de tú controlar algo si no lo cuentas. No hay forma. Y como Dios no quiere que controlemos algo, no te doy permiso para que lo cuentes. Solamente ese Porque control no puedes controlar. venía de Dios. De hecho, el tabernáculo, la palabra del Nuevo Testamento dice que somos Está como que hay que discernir. nosotros. Hay que discernir, hay que orar por el discernimiento, ¿verdad? O sea, realmente, tú sabes, como que si nosotros vivimos en un país y tenemos responsabilidad como ciudadanos en un país, ¿verdad? La Biblia nos llama a orar, ¿verdad? Por los líderes y eso. Más sin embargo, yo creo que también o sea, tenemos que orar por el discernimiento de que Dios nos dé la sabiduría en cuanto a cómo nosotros nos vemos, ¿verdad? Y nos relacionamos con las autoridades del día de hoy. Sí. ¿Verdad? Porque no tenemos idea de qué tanto estamos como que engranados con el sistema que oprime a otra gente, que nos oprime a nosotros, ¿verdad? Esto es, sí, en general. No, la gente no lo ve con tanta intensidad. No. Nosotros somos esclavos del sistema. Sí, O sea, tú no puedes sobrevivir a menos que Pero entonces, estamos viviendo en pecado al dejarnos ser censados, a pasar por ese censo. La semana pasada nosotros hablamos de eso. ¿Estamos en pecado si hacemos esto? Si tributamos, estamos en pecado. ¿Qué fue lo que discutimos la semana pasada? no es que estamos en pecado, pero estamos bajo juicio. Estamos bajo el juicio. Y nosotros como cristianos tenemos que hacer lo que está diciendo Rafi. Pues Señor, danos discernimiento, ¿qué vamos a hacer? Yo ¿Verdad? creo que la manera de entender eso, y yo sé que eso fue otro día, es ver cómo era el pueblo de Israel dentro de Babilonia. Sí. Yo creo que es donde más parecido podemos ver en la Biblia de cuál es nuestra situación. Nuestra circunstancia es Babilonia, definitivamente. Porque, o sea, incluso Dios le dice a los israelitas que traigan beneficios a Babilonia, a que traigan beneficio a la ciudad donde ellos habiten para que también les vaya bien a ellos. En verdad, Sí. le dice que se está. Pero, y le dice algo bien, bien importante. Le dice, tengan hijos, prosperen Claro. y procuren la paz.
Eso es lo que le dice, esas son las instrucciones que Por le dice. eso mismo también Pablo le dice a Timoteo. Eso es el mejor Planten cuidado. y establezcan. Por eso también Pablo le dice a Timoteo, mira, oren por los líderes para que estén en paz con todo el mundo. Sí, pero el fin no era estar ahí, era estar guardado para salir de esto. Sí. El punto era que nosotros volvamos a ser robustos para volver a ejercer dominio. No era quedémonos con el César debajo de las alas del César. ¿Entienden? Esa es la gran diferencia de esta discusión. Y se ven las instancias cuando dicen póstrense, voy a hacer esta estatua gigante, póstrense ante ella, o no pueden orar, y entonces viene Daniel y dice, no puedo orar. Pues mira, mírenme todo el mundo, ¿cómo voy a hablar 3 veces al día? Voy a orar como quiera, voy a orar más todavía, ¿verdad? Y Daniel, ¿qué hacía, Carlos? Daniel se incluía a él como uno de los pecadores del pueblo, a pesar de que él estaba haciendo lo correcto. Él oraba, él intercedía por Israel, decía, Señor, ayúdanos, en plural, ¿verdad? No ayúdalos. Nada, hermano, por lo menos esta parte la dejo ahí. Eso fue un adelanto. Nos quedamos discutiendo apógrafe y todas las implicaciones que tiene. Listo, papá. Bueno, hermano, Dios les bendiga. Bueno, hermano, tengo un anuncio.